Hola, yo soy María Camila Jerez y esta es mi presentación sobre los métodos de diseño. Este es mi proyecto para administración de proyectos de diseño. Entonces, ¿cuál es mi método favorito y por qué lo utilizo? Mi método favorito es el Design Thinking. Es un método que se está utilizando ahora mucho en el diseño actual, ya que permite tener un diseño muy versátil y muy de adaptarse a los contextos y diseñar el diseño centrado en el usuario. Entonces, ¿cómo funciona este método? El Design Thinking tiene varias etapas. Una es empatizar, la otra es definir, idear, prototipar y testear. Lo interesante de este método es que te puedes ir y devolver entre estos pasos y puedes apoyarte de otros espacios que suceden antes del proceso. Digamos, es muy importante en el design thinking la parte de empatizar y eso es lo más valioso que considero de este método, ya que cuando empatizas es no solo estar en el contexto y verlo, sino es entenderlo, entrar al contexto y ver qué puntos desde los insights y desde los valores dentro del contexto se pueden intervenir y se pueden crear productos valiosos para el contexto en el que se está diseñando. Entonces, estas son las ventajas que tiene el método: la versatilidad, el diseño centrado en el usuario y en el contexto, el mapeo de estos, como se puede ver en la imagen, la posibilidad de la creatividad en la exploración, de poder intervenir tú mismo el diseño y el método de diseño, que también es otra forma de diseñar. También está uno de los tips más importantes para este método es confiar en el proceso y confiar que el camino del proceso te va a llevar a algo y que hay que repetir, hay que iterar mucho y hay que centrarse mucho en entender al usuario. Estos puse algunos ejemplos de proyectos que he desarrollado desde el Design Thinking. Aquí podemos ver como mi proyecto en Comya, donde diseñé una experiencia para unos voluntariados después del huracán Iota que sucedió en la isla de Providencia, en Colombia, y diseñamos unas cocinas móviles. eh, Entendiendo el contexto de qué formas utilizan las cocinas tradicionalmente en la isla y qué necesidades tenían las personas de la isla para esto. También otra marca fue una experiencia turística con la comunidad muisca de Bogotá, de Suba, en donde, entendiendo su contexto y qué querían mostrar de ellos, logramos crear otro proyecto muy interesante. O también desde visiones futuristas como eh, otro donde trabajamos el ocio y donde pudimos ver cómo las comunidades de videojugadores podían llegar a estar en el futuro desde la investigación y el design thinking. ¿Y qué otros métodos podrías utilizar para encontrar el valor? Hay muchos otros métodos que también los puedes integrar dentro del design thinking y que también pueden ser independientes a este. Uno de ellos se llama el mapeo de constelaciones de valor. El mapa de constelaciones de valor consiste en que vas a los espacios, entiendes los contextos desde ver qué usuarios hay, cuáles son las acciones más importantes para realizar los objetivos en este contexto y después lo que haces es valorar qué tanto esa persona transmite valor de ida y vuelta frente a y qué tanto esa actividad le genera valor a la persona al estudiar, al hablar con las personas y al entender ese contexto, para después poder mover esas acciones y ver qué persona con sus características específicas le puede brindar más valor a ciertas actividades y así aumentar el valor de una experiencia o de algún producto, entendiendo muy bien su contexto y cómo fluye el valor en él. El otro es un estudio de usuarios y mercados, es entender quiénes son nuestros usuarios, qué piensan, qué hacen, qué sienten, qué dicen, y ya cuando se entiende eso, cuáles son sus verdaderas necesidades y cómo está funcionando el mercado frente a esas necesidades y qué tan valioso también puede ser en otros niveles nuestro producto. Y por último, el mapeo de contextos desde los insights. Este mapeo se genera al investigar el contexto y sacar muchos insights y especificaciones de esos insights según los objetivos que tenemos con el proyecto, para después generar un mapeo de cómo estos se conectan entre sí
y cuáles son más cercanos y más alejados a los otros y desde qué punto se puede diseñar para generar más impacto en estos insights encontrados con los usuarios. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi presentación.